¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. ¿No les ha pasado que quieren tener otra vez un joystick de PlayStation 2 y cuando van a buscar uno se encuentran que no es como se lo recordaba? Y esto se debe a que lamentablemente ya no existen joysticks originales y de repente aparecen otro tipo de joysticks que parecen originales pero que no lo son. Y por eso en este video les voy a explicar rápidamente de la forma más completa y simple posible cuáles son las diferencias principales entre un joystick original y otro que es réplica de PlayStation 2, ya que hay muchos casos y muy confusos de que te venden uno réplica como original cuando en realidad no lo es. Así que ahora vamos a verlos en detalle a cada uno. Para dejarlo bien en claro desde el principio, este joystick es el original y este es réplica. Pero primero vamos con las similitudes. Ambos son similares en la estética, tanto en la parte de adelante con las flechas, el centro con el logo de PlayStation, los botones Select y Start, la parte de arriba que en ambos dice DualShock 2, además de los botones L1, L2 y R1, R2. Y también la parte de atrás que tiene el logo de Sony y describe qué tipo de joystick es. Sin embargo, ya hay una gran diferencia en los botones de cruz o X, círculo, cuadrado y triángulo. En el original son más grandes y están centrados, con un nivel de detalle que solo puede tener un producto original. En tanto, en la réplica, el diseño tiene algunas fallas e incluso las figuras no están centradas, además de que los botones están sobresalidos. Con respecto al tacto, los botones del original son más cómodos y la presión que ejercemos sobre ellos también va a afectar a lo que hagamos en el juego. Por ejemplo, conducir un auto más o menos rápido, caminar o correr, etc. Mientras que en la réplica los botones son más chicos, están más altos, como les dije recién, y salvo excepciones como por ejemplo en un juego de fútbol, la presión no es medida, ya que si apretás poco o mucho, pasás de 0 a 100, así, sin escalas. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y lo compartas con todo el mundo porque creo que este video puede ser útil para mucha gente. Otro detalle que no es perceptible fácilmente, pero que es otro de los aspectos más importantes, es que el original tiene como múltiples partículas o puntitos de color plateado, que brillan al verlos de cerca, como se puede ver en la imagen. ¿Ven? Al girar aparecen muchos puntos que demuestran que es original. A lo que la réplica no tiene, que solo es de color negro y no presenta estos puntitos o partículas. ¿Ven? Lo giro y no hay nada. Y al tocar el joystick el material se siente diferente. El original es de un plástico de buena calidad y esta calidad se mantiene con los análogos, que cuentan con una especie de cubierta o gomita que lo cubre. En tanto, la réplica está hecho de un plástico barato, de mala calidad, sumado que acá es un aspecto que para mí me parece insólito. Los análogos no están cubiertos, y esto hace que sean más chicos e incómodos para jugar, ya que la superficie es áspera y sí, simula quizás el diseño de la cubierta, pero es mero plástico. Y para ser más específicos, escuchemos cómo suena el original. Y ahora el joystick réplica. Se nota la diferencia. En el original el sonido de los botones se escucha más seco, mientras que en la réplica tiene como una especie de pequeño eco que hace que retumbe en el resto del joystick, que demuestra su baja calidad. Otro aspecto claro es el peso. El original pesa más que la réplica por la calidad de materiales con el que está hecho. Para sumar otra diferencia está el largo del cable. El original es mucho más extenso que el de la réplica. Además, en el original dice esta inscripción que termina con esta parte que es clave: Low Voltage Cable Dual, que significa conector de cable de baja tensión. En tanto, en el cable de la réplica le falta la palabra Dual y en su lugar solamente hay estrellitas. Sí, nada que ver. Y la ficha que conecta el joystick a la consola también es diferente. En la original es suave y de un plástico de calidad, como todo el joystick, mientras que en la réplica la superficie es más áspera y el plástico es, sí, como adivinaron, de menor calidad. Y con todo esto ya podemos detectar que este joystick no es original y este sí lo es. Espero que te haya servido mucho este video para detectar cuál es un joystick original y otro réplica de PlayStation 2, ya que he visto muchos casos como estos donde no se llega a detectar y cuando llega a nuestras manos nos lamentamos. Recuerden suscribirse al canal, dejar su me gusta y compartir este video con todo el mundo que quiera tener otra vez un joystick original de PlayStation 2 y déjenme en los comentarios otro tipo de comparativa que quieran que haga, porque creo que hay muchos casos como estos, no solamente con esta consola sino con otras y a veces son igual de difíciles de detectar. Muchas gracias por pasar por acá y nos encontramos en el próximo video.